Vamos a esperar a que nos den la señal. Muy buenas tardes a todos ustedes. Vida Nueva Tehuacán les da una cordial bienvenida. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos una vez más, adorando a nuestro Dios, alabándole y también conociéndole por medio de su palabra. Esta es la segunda conferencia del día de hoy, el segundo servicio, y vamos a orar primeramente por los niños, el servicio de los niños y también por el servicio de hoy. Padre, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad tan grande y tan maravillosa de poder estar aquí reunidos una vez más ante tu presencia. Nos presentamos, Señor, confiadamente ante el trono de tu gracia, ante el oportuno socorro. Nos presentamos, Señor, ante el trono de la gloria, Señor, el trono de misericordia. Gracias por este tiempo, Señor. Hoy ponemos en tus manos la vida de cada pequeño que recibirá también el consejo de tu palabra. Hoy nos presentamos delante de ti. Hoy te pedimos, Padre eterno, que la semilla que reciban cada pequeño, cada niño, sea para tu gloria y para tu honra y que den fruto a su tiempo, Señor, y que puedan ellos crecer hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto, Señor, al igual que tu iglesia, Padre eterno, porque esa es la misión de la iglesia, que a través de tu palabra y tu espíritu, Señor, podamos ser formados a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Hoy ponemos en tus manos también a los maestros que estarán impartiendo estas clases y ponemos en tus manos, Señor, la exposición de tu palabra en este día para que seas tú, Señor, tocando corazones, Señor, mentes, transformando, alimentando, edificando a tu iglesia, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que ilumine nuestro entendimiento y el que también selle esta palabra con poder para que seamos dignos, Señor, de ti y podamos, Señor, no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Lo ponemos en tus manos, Señor. Usa a nuestro hermano Ramón Vázquez para que a través de la exposición de la palabra, Señor, pueda ser exaltado y glorificado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ayer tuvimos nuestra conferencia evangelística a las 6 de la tarde, un tiempo también de comunión, de coinonía. Ya tuvimos también nuestra primera conferencia con nuestro invitado especial y hoy vamos a tener el segundo tema, la segunda conferencia el día de hoy, y una vez más nuestro invitado especial, nuestro hermano Ramón Vázquez, que es el coordinador del Instituto Teológico Internacional, nos acompañará para exponer la palabra de Dios. Así que vamos a recibir a nuestro hermano Ramón con un fuerte aplauso y que sea para la gloria del Señor. Ramón, bienvenido. Qué aplauso tan aguado, pues es para el Señor, no para Ramón. Vamos a aplaudirle al Señor como se debe. Gloria a Dios, bendito seas, Padre Dios Todopoderoso y Eterno. A ti sea la honra y la alabanza por siempre y para siempre. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿De verdad están bendecidos? Amén, qué bueno, gloria a Dios, porque hoy el Señor nos tiene una palabra muy bonita. En el primer servicio hablamos de un tema que, por cierto, le pido disculpas públicamente al pastor porque cambié el orden de las prédicas. La primera, que fue sin Cristo la humanidad, no hubiera humanidad, era para este tiempo, y la de hoy, que es con quién estás hablando, era para el primer servicio. La primera que vimos el día de hoy fue una palabra de exhortación a la iglesia. Es necesario que la iglesia reciba exhortación en estos tiempos tan complicados. Sí venimos a escuchar a Dios que nos ratifique su amor, su misericordia y su gracia, pero es necesario que nos acuda el Espíritu Santo cuando escuchamos su palabra. Y la del día de hoy es una plática de consolación y de confirmación.
Muchas veces nosotros esperamos que cuando vengas a la iglesia, o la gente que viene a la iglesia dice, ¿sabes qué? Yo espero recibir lo que yo quiero oír. Pues está padre, entonces ve con un psicólogo o ve con un conferencista de estos que te dan palabra de que tú eres un campeón. Hay predicadores que hablan así, ¿no? Tú eres el campeón de tu vida, eres la mejor versión, busca esa mejor versión en ti, y la gente se cree todo eso. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de perdición? Entonces, no es que haya un campeón en ti y en mí, es que hay un pecador y una pecadora, ¿no? Ahora, el tema es qué vamos a hacer con este cuerpo mientras estamos en Cristo. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo en la carne, sino vive Él en mí. No sé en tu caso, pero en el mío, Cristo vive en mí. Me sigo equivocando, sigo pecando, sigo cometiendo errores, pero a través de la oración y de la confesión, el Señor purifica a sus santos y a la iglesia, que es por quien viene en breve, iglesia. Gocémonos porque el Señor ya viene. Y el tema de hoy precisamente nos habla de ese engaño en el que vivimos muchas veces, porque vivimos en un mundo de imágenes. Antes de iniciar, las redes sociales son tu enemigo público número 1. Porque en las redes sociales ves a familias que publican la comida, la foto que están juntos, las vacaciones y todas esas cosas. Pero ni tú ni yo sabemos que antes de esa foto se gritaron, se faltaron al respeto, no se aman y simplemente quieren publicar una vida ideológicamente en su mente, de que digan, que todos vean que soy feliz. Eso es una red social. Ahora tienes dos posibilidades: usar la red social para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, poner versículos, poner prédicas, poner lo que Dios te da, eso es bello. Pero si vas a poner fotos de tu vida, creo que al que más le debe de interesar tu vida es a ti en relación con Cristo. El tema de hoy se llama ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando, iglesia? Porque el día de hoy nosotros nos encontramos en una paradoja de falsedad llamada inteligencia artificial. Y hoy hay videos de inteligencia artificial que pueden hacer al que está hablando en este momento y pueden ponerme haciendo cosas que yo jamás haría. Satanás es el maestro del engaño. Y en un futuro, este instrumento llamado inteligencia artificial engañará a muchos que no están firmes en la fe y creerán el evangelio de la inteligencia artificial. Creerán que están hablando con Dios, pero están hablando con una máquina, con un sistema, con un software. ¿Sería, pastor, tú que eres ingeniero? Será como un software, ¿no? Algo diseñado para que te conteste y hables con esa persona que no existe, por cierto. ¿Con quién estás hablando, iglesia? Vamos a hablar de Juan capítulo 3, versículo 1 al 10, y nos apoyaremos posteriormente con Juan capítulo 4, del 7 al 10. Vamos a ocupar el Evangelio de San Juan. Y como lo digo en todas las prédicas y en todos los mensajes que se dan, nosotros como lectores de la Biblia debemos acudir a la misma, siempre viendo estas tres circunstancias: quién la escribió, en qué año se escribió y a quién fue dirigida. ¿Por qué? Porque estamos viendo los tiempos del cumplimiento del regreso de Jesús en el aire por su iglesia, y pronto muchos de nosotros no estaremos aquí. Así es que si un día no me ves a mí o al pastor o a alguien, es que ya nos llevó el Señor. Ocupémonos de que el Señor nos lleve en su llamado. La paternidad literaria de este evangelio es de Juan, el discípulo amado de Jesucristo, autonombrado por él mismo así. Fue escrita más o menos en el año 80-90, porque Juan también escribió Apocalipsis, y ese fue escrito entre el año 90-95. El mismo autor de Apocalipsis
aunque muchos teólogos han debatido la Escritura, es Juan, el amado de Jesucristo. Esta carta se escribió en la isla de Éfeso y es dirigida a los seguidores de Jesús, pero sobre todo a los seguidores de Jesús no judíos. Y el objetivo es muy claro en la carta: es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, como el unigénito del Padre. Es presentar a Jesús como Dios, es presentar a Jesús como el Mesías, pero también da la opción entre creer y no creer a través de los milagros y sus predicaciones. La gente lee la Biblia muchas veces. El tema no es cuántas veces has leído la Biblia, el tema es si has vivido algún versículo de la Biblia. Porque, hermanos, iglesia, de nada sirve sentarnos aquí y venir cada domingo si no ponemos en práctica todo lo que la Escritura nos está diciendo. Entendemos que el tema es con quién estás hablando por la siguiente razón. Puedes hablar con una persona que esté muy bien vestida y que su diálogo sea muy correcto y que hable elocuentemente, pero que por dentro es alguien vil, mentiroso y que no tiene dinero. Hay gente que se arregla muy bien y que tú los ves y traen un carrazo. Bueno, el carro no es de ellos. La ropa tiene muchos años, pero la cuidan. Pero ellos pretenden dar una figura de alguien pudiente, alguien con poder, porque en el mundo todas las personas se fijan en la ropa, en el coche, en lo material, en el Dios material que existe el día de hoy. Entonces a veces tú crees que estás hablando con una persona que tiene dinero y no lo tiene, o quizás al revés, estás hablando con un señor humilde que tiene las manos llenas de callos, que usa ropa común y corriente y hasta a veces sucia, y el señor es millonario, solo que no le gusta demostrar su dinero. Su corazón es diferente. Nunca sabemos con quién hablamos, pero sobre todo en la iglesia también nos damos cuenta que hay gente con la que hablamos que afirma tener una comunión con Dios y que no la tiene, que hablan muy bonito de Dios pero que no lo viven, que dicen que conocen a Dios pero no saben quién es el Hijo de Dios. Si no sabemos quién es el Hijo de Dios, imposible es que conozcamos al Dios de la creación, porque a través de Jesús es que nosotros conocemos al Padre. ¿De quién vino a hablar Jesús? ¿De Él mismo o del Padre? Del Padre. Y cuando hacía un milagro, ¿a quién acudía? ¿A Él mismo o al Padre? Al Padre, porque Jesús nos vino a presentar la jerarquía divina de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Paráclitos. Es lo que vino a hacer Jesús. Ahora depende de ti, de mí, cómo lo vamos a vivir para poder entender esto. Hay mucha gente que vive sin paz, hay mucha gente que no tiene gozo. Hay hermanos que vienen a la iglesia y no pueden decir te amo, pero sí pueden decir no te perdono. Hay hermanos que retienen, y yo no sé si son hermanos o hermanastros, pero gente que retiene la ofensa de la familia por años, y el perdón, que es uno de los dones más hermosos que existe, no lo pueden otorgar. Entonces no sabemos con quién estamos hablando. Y en la Biblia tenemos una historia muy hermosa de una plática que se da entre dos hombres muy importantes del Nuevo Testamento: Nicodemo y Jesucristo. Es una plática interesantísima la que vamos a analizar el día de hoy, y para ello te voy a pedir que me acompañes al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Repito, San Juan, capítulo 3, versículo 1. Si no tienes Biblia, se va a proyectar en la pantalla para aquellos que no la tienen. Los que traen su espada láser, pues sáquenla. Esta es la espada láser, ¿no? Pero también la espada es la buena, es la que suena cuando la giramos, ¿ok? Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie
puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él? Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Empezamos a ver cómo se vislumbra esto. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Me voy a permitir detener la lectura de la prédica para comenzar a hacer una exégesis profunda de lo que el Señor quiere hablarte a ti y a mí en esta mañana. Dice la Escritura que había un hombre, ¿de qué grupo? Disculpen, ando un poco irritado de la garganta. De la secta de los fariseos. Era un grupo político religioso muy poderoso y que gobernaba en toda Palestina y en Israel con la religión del judaísmo. No con la fe en Dios, sino con una religión y una serie de prácticas que son 633 ordenanzas neotestamentarias. Y lo voy a ir viendo poco a poco para que lo entendamos. Primero que nada, Nicodemo era del grupo de los fariseos. El nombre Nicodemo quiere decir conquistador de la gente. Eso significa Nicodemo, un conquistador de la gente. Es curioso porque Nicodemo, al igual que Andrés y Felipe, eran judíos, pero los tres tenían un nombre griego. Porque Nicodemo, siendo judío, igual que Pablo o que Saulo de Tarso, que también tenía un nombre judío, un nombre griego, pues era uno de los grandes principales de los fariseos. Y él lo que hacía como gobernante y principal líder de los judíos era analizar las cuestiones judaicas que se practicaban en aquel entonces. Recordemos que Jesús llamó la atención principalmente ¿de quién, hermanos? De los fariseos. Cuando Jesús empezó a predicar y empezó a hacer milagros, ¿qué hacían estas personas? Lo seguían de lejos y lo veían y empezaron a murmurar: este hombre nos va a traer problemas. ¿Saben por qué? Porque Jesús, cuando predicaba el evangelio, estaba derrocando el gobierno del César. ¿Por qué razón? Es bien sencilla. Porque el gobierno romano decía que todo aquel que adorara al César sería perdonado de muerte. ¿Por qué murieron tantos judíos en aquella época de la conquista romana? Porque no se postraron ante el César. Entonces Jesucristo estaba suplantando esto. En la parte militar, Jesús afectaba mucho porque algunos de los militares romanos llegaron a creer en él. ¿Se acuerdan ese principal, ese pretoriano que dijo: Señor, mi siervo se encuentra muriendo y necesito que lo sanes? ¿Y qué dijo Jesús? Voy para allá a tu casa y lo voy a sanar. Y dijo: no, Señor, con una palabra tuya que digas bastará para sanarlo. ¿Por qué? Porque yo soy hombre que tiene a mi cargo hombres, y cuando yo doy una orden, le ejecutan. Era un soldado romano líder. Y le dijo a Jesús, lo reconoció, le dijo: así que tú, si das la palabra, mi siervo será sano. Le estaba diciendo: Señor, espiritualmente tú eres el Rey de Reyes, tú reinas, tú mandas a los espíritus. Y Jesús dijo que se maravillaba de la fe de este hombre. No le convenía al gobierno romano tener a Cristo. ¿Ok? Y dice entonces en el versículo 2 que Nicodemo vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces
si no está ¿quién? Dios con él. Ojo con esto, porque entonces empezamos a ver que había una creencia rabínica en la que ellos decían que de noche se estudiaba mejor. Algunos rabinos se juntaban de noche para estudiar por la simple y sencilla razón de que al estudiar de noche había menos gente en la calle. Las calles de Palestina eran como el centro de la Ciudad de México. Miles de gentes en toda la hora diaria. Miles, pero de noche se guardaban. Y para los rabinos era mucho más fácil orar de noche. Esa es una de las creencias de que por eso él se acercó a Jesús de noche. Algunos otros teólogos creemos lo siguiente: se acercó de noche porque no quería que lo vieran. No le convenía que los otros fariseos vieran a Nicodemo que se acercaba a Jesús para decirle lo que le dijo. Lo voy a volver a repetir. Este vino a Jesús de noche y ¿cómo le dijo? Rabí. La palabra rabí significa maestro. Entonces, un maestro de la ley está reconociendo a otro maestro y le dice: Rabí, sabemos que lo que tú haces es algo que viene de Dios, porque como maestro nadie puede hacer estas cosas. Entonces, aquí las palabras de Nicodemo no fueron mentira, fueron palabras ciertas, elocuentes y verdaderas. Nicodemo estaba reconociendo a Jesús. Cuando Cristo murió, Nicodemo participó en la recuperación del cuerpo de Cristo. Algunos llegan a pensar que Nicodemo llegó a ser salvo después de haber tenido esta entrevista. ¿Por qué? Porque Nicodemo dice: sabemos. Esta palabra sabemos quiere decir que había un conjunto de rabinos ocultos que no querían que Jesús supiera, o que los demás rabinos, entendieran o supieran que ellos adoraban al Cristo y creían en las obras que el Cristo estaba haciendo. Por eso llegó de noche y le dijo: sabemos, hemos comentado entre nosotros que todo lo que tú haces viene de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Eso es clarísimo. Ahora, ¿qué quería Nicodemo cuando se acercó a Jesús de noche? Estamos apenas en el 3er capítulo, hermanos, y Nicodemo ya le había dicho a Jesús: nadie puede hacer estas señales que tú haces. Si nos vamos al capítulo 21, versículo 25 del libro de San Juan, dice Juan precisamente: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Qué quiere decir Juan con esto? Que todos los milagros que Jesús hizo no vienen inscritos en la Biblia. Vienen los más importantes, los que más destacaron. Pero Jesucristo hacía milagros todo el tiempo. Si no, Juan no hubiera puesto esto. En el capítulo 3, apenas vislumbrando al Hijo de Dios, uno de los rabinos más importantes de Palestina le dice: sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie más las puede hacer si Dios no está con él. Y Jesús le responde sabiamente y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra de cierto significa literalmente amén, amén, o ratificando una afirmación. Nosotros los hermanos, los cristianos, normalmente cuando nos saludamos, ¿te ha pasado que le dice a alguien: que el Señor te bendiga, hermano? ¿Y cómo te contesta el otro? Amén, ¿no? Entonces, es muy normal en nosotros. Que el Señor te bendiga, que te vaya bien, que te prospere. Amén. El amén es una forma de decir: lo creo y sé que Dios lo va a hacer. Y Jesús le dice: amén, amén, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Iglesia,
Esto es lo más importante para ti, para mí, el reino de Dios. No es hoy tenemos para comer, no es si hoy tenemos un problema marital o si tenemos un problema de salud. Fija la mira en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Lo que nos importa a ti y a mí es que veamos a Jesús en todos nuestros actos, que cuando vayamos en la calle pensemos que Jesús va al lado de nosotros, que cuando abrimos el celular pensemos y creamos que todo lo que yo veo lo ve el Padre, lo ve el Hijo y el Espíritu Santo lo escudriña. Tienes que creer que Jesús está contigo todo el día a través del Espíritu Santo. Imagínate un hombre que va a un bar. ¿Tú crees que Cristo entraría con él al bar? Pues claro que no. Le va a decir: si tú quieres entrar es tu problema. Yo ya no voy a andar contigo, porque yo no puedo estar donde hay pecado. Te espero a mis pies cuando regreses raspado y arrepentido. Si es que hay arrepentimiento. Jesús se refiere a un segundo nacimiento, porque dice: el que no naciere ¿de qué? De nuevo. ¿Qué se necesita para volver a nacer? Morir. ¿Ok? Necesitas morir. Entonces Jesús está aseverando: este nuevo nacimiento solo puede residir en el ser humano cuando el Espíritu Santo mora en él. Ahorita hablábamos en la serie de preguntas y respuestas, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Bueno, pues el Espíritu Santo, para empezar, es el que te convenció de que vinieras el día de hoy. No estás aquí por accidente, hermano y hermana. No estás aquí porque tuviste que venir, o quizás sí, pero ¿qué crees? Que Dios te está hablando. Si tú crees que realmente Dios está hablando a tu corazón, tienes gran ventaja sobre Satanás y las tinieblas en tu vida. El Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. De pecado porque no le creíste. De justicia porque está sentado a la diestra de Dios nuestro Señor Jesús. Y de juicio porque Satanás ya fue vencido y juzgado. Él ya nos convenció. Y dice Judas 22, cuando prediques el Evangelio, a los que duden, convéncelos. Convéncelos de que Jesús es el Señor. Porque si no lo hacemos, entonces entramos en una etapa de aletargamiento espiritual. Hay una lucha en nuestra carne, hermanos. Cuando Jesús estuvo en el Monte de los Olivos, antes de que lo arrestaran, Jesús le dijo a los discípulos: mi alma está muy turbada. Orad para no caer en tentación. ¿De qué tentación creen que estaba hablando Jesús? ¿Sabías que el sueño es una tentación? Porque cuando regresó, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Viendo WhatsApp? ¿Viendo Netflix? ¿Chismeando? Estaban dormidos. Y les dijo: ¿cómo duermen? Oren para que no caigan en tentación. Porque la carne a la verdad es débil. Aunque el Espíritu vivifica y quiere servir a la ley de Dios, la carne es débil. ¿Te gusta levantarte diario a las 5 de la mañana a orar? A veces cuesta muchísimo. A veces nos paramos a las 6, otros a las 7. Bueno, hay el hermano que se para a las 11 a orar. El chiste es que ores en tu cuarto, a solas, con tu Padre. Pero el mejor horario para orar es cuando no hay ruido. ¿Qué está haciendo un perro a las 5 de la mañana? Pues dormido. Y el pajarito está dormido. Y los niños están dormidos. Ora cuando nadie hace ruido para que tú puedas estar en comunión con tu Padre, porque dice la Escritura que tu Padre te va a recompensar en lo privado, en lo público, cuando tú lo busques ¿en qué? En lo secreto, en lo privado. Nicodemo buscó a Jesús en lo secreto. De alguna manera él se acercó a él y dijo: yo creo que tú eres Dios por las obras que tú estás haciendo. Pero Nicodemo todavía no sabía con quién estaba hablando. Entonces Jesús le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este nuevo nacimiento, como lo acabo de decir, primero tiene que hacer que el hombre muera, que el hombre se despoje del yo
El pecado, amada iglesia, es personal. Yo no voy a pecar para que mi hermano que está sentado ahí tenga una satisfacción. ¿Me entienden? El pecado es para que alguien se sienta bien. El que peca, peca para su carne, no peca para la carne del de al lado. Entonces, para no pecar, tenemos que orar y tenemos que mantenernos en comunión con Dios. Y para lograr eso es necesario que mueras a ti mismo. El que venga en pos de mí, dice Jesús en Mateo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo te vas a negar a ti mismo? Muriendo a ti mismo. ¿Qué es necesario que haga la semilla para que dé fruto? Que caiga al piso. Y posterior a que caiga al piso, que muera. Y ya que la semilla murió, se seca. Alguien la entierra, alguien la riega y da un árbol frondoso de frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y entonces dice Efesios capítulo 4, relacionándolo con esto, hermanos y hermanas, me voy a ir a Juan 3:4 antes de entrar en Efesios 4:22. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es una pregunta muy elocuente, ¿saben? El que naciere de nuevo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo sí creo que Jesús fue llevado a la cruz. Yo sí creo que Jesús fue clavado. Yo sí creo que Jesús perdió los 7 litros de sangre de un ser humano. Yo sí creo que fue desfigurado. Pero ¿qué creen? También creo que Dios lo levantó de los muertos. También creo que la tumba está vacía. Yo sí lo creo, no sé ustedes. Pero gracias a que yo creo en eso, entonces entiendo que no es que un hombre viejo pueda entrar en el vientre de su madre nuevamente. A cualquiera que le digas que nazca de nuevo no lo va a entender porque no sabe con quién está hablando. Necesitamos hablar en el mismo idioma, en el espíritu, para que podamos entender lo que Jesús dijo. Nicodemo tenía una visión espiritual muy corta. No importa si te sabes la Biblia, a lo mejor te la sabes de memoria y qué bueno, pero lo importante no es saberse la Biblia de memoria, lo importante no es saberse los versículos de memoria, lo importante no es que la prediques, sino que la vivas. A través de tu vivencia de la palabra de Dios, predicas más que hablándole a las personas. Cuando tú vives la Biblia, la gente se da cuenta. Y por eso Jesús llamaba la atención de los líderes religiosos. Nicodemo no entendía lo que le estaba diciendo Jesús. Jesús le pudo haber explicado y lo hizo, pero él no entendía que tenía que morir a sí mismo. Pablo en Filipenses capítulo 3 dice, todo lo que tengo, lo tengo por basura. Soy un judío de judíos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo era un judío política y religiosamente hablando de muy alto rango. Y dice, ¿qué creen? Que todo eso lo tengo por basura, porque hoy tengo a Cristo y en Cristo tengo todo lo que necesito. Y se escucha esa frase magistral, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Y se usa cuando hay escasez, de acuerdo a Filipenses capítulo 3. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, tienes que morir a ti mismo. Si no mueres a ti mismo, nunca vas a entender de lo que te estoy hablando. Y ahora sí, dice Nicodemo, entonces, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer un hombre? Efesios 4:22 nos habla de cómo morir a nosotros mismos. Yo te voy a decir algo, hermano y hermana, con temor de Dios te lo digo. Si tú todavía tienes prácticas paganas, pecaminosas, que ofenden a Dios,
ten cuidado, porque el Señor te va a juzgar. Dios no está jugando a ser Dios, y Satanás no está jugando a ser Satanás. El diablo viene a robar, matar y destruir, y Dios en Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Entonces, cada quien sabe la relación personal que tiene con Dios y cómo habla con Él. ¿Con quién estás hablando? ¿Con las tinieblas o con Dios? Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El siguiente versículo es luz a nuestros pies. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo voy a volver a repetir, iglesia. Lo siento muy apagados. ¿Tienen sueño? Bueno, el que tenga sueño, párese, estírese. Nadie te va a juzgar porque tienes sueño. Mejor me paro a quedarme dormido y que Dios diga: bueno, este domingo 28, 29 te hablaron, pero estabas durmiendo. Despierta, iglesia, el Señor viene pronto. Habrá mucho tiempo para dormir, pero primero es el Señor. Despierta. En cuanto a tu manera pasada de vivir, despójate, quítate, arráncate del hombre viejo, del viejo hombre, aquel que le gustaba gritar, aquel que le gustaba pelear, aquel que le gustaba tomar, ver pornografía, decir groserías, fumar y sentirse el centro de atención con los amigos. Despójate de ese hombre, y también la mujer. Despójate de aquello que te limita al Espíritu Santo, porque ese hombre está viciado conforme a ¿qué dice la palabra? A deseos engañosos. ¿Sabes que la mayoría de los alimentos chatarra que tú y yo comemos engañan nuestro estómago? Nos llenan, pero no nos nutren. Es exactamente lo mismo con el pecado. El pecado llena, sacía esa parte corporal de la carne, pero no nutre el espíritu del ser humano. Por eso dice: son conforme a los deseos engañosos. Y entonces Pablo le dice a Éfeso, con esta fórmula divina: renuévate en el espíritu de tu mente. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1: no te conformes a este siglo, no te amoldes a este siglo, sino renueva el entendimiento de tu mente, para que puedas comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. No te amoldes al mundo, no te conformes a lo que el mundo te ofrece. Renueva tu mente. Es la misma palabra que se usa en Efesios 4:23. Renuévate. Renovar, ¿qué significa? Cambiar algo viejo por algo nuevo. ¿Y qué tienes en tus manos ahorita? Un Nuevo Testamento, ¿no? Pues ese Nuevo Testamento es el que te va a ayudar a renovarte. Ya no el Antiguo. No quiere decir que no leas el Antiguo. Mal haríamos en no apoyarnos en él. Pero tienes un nuevo pacto. Y ese Nuevo Testamento, ¿para quién es? ¿Para quién es un testamento, iglesia? Para los hijos. Hijos, no hijastros. Nadie puede reclamar un testamento si no viene su nombre escrito en el libro. Hay que preguntarnos si mi nombre viene escrito en ese libro, para que yo le llame a mi padre, y él me dé ese testamento. Negarse a sí mismo, dice Mateo 16:24, lo vuelvo a repetir: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, iglesia, es rendir todos tus recursos de sobrevivencia carnal a la muerte. El cuerpo fue diseñado por Dios de una manera maravillosa. Está comprobado que el ser humano puede dejar de comer 40 días exactos. 40. ¿Cuánto tiempo ayunó Jesús? 40. Pero no puede dejar de tomar agua más de 4 días, porque se deshidrata y muere. Y está tan hermosamente diseñado el cuerpo humano que cuando tú ayunas o pasas hambre, el cuerpo de lo primero que se alimenta es del músculo, y después de la grasa,
y después de las reservas extraordinarias que tiene tu cuerpo para que puedas estar sin comer. Bueno, espiritualmente negarse a sí mismo es que todos tus recursos para que tu carne sobreviva, los quites. Si el celular te es motivo de pecado, quítalo. Si el Netflix te es motivo de pecado, quítalo. Si tus amistades son motivo de pecado, quítalo. Si tu novia, tu novio, o tu esposa son motivo de pecado, a tu esposo y a tu esposa no lo quites. Llévalo a la cruz. Pero a tu novio sí, quítalo. ¿Sí me doy a entender? Renuncia a todos tus recursos. ¿Por qué vemos las redes sociales? Porque cuando tú ves las redes sociales, hay una sustancia que se llama dopamina, que se encuentra aquí en el cerebelo, que cada que tú ves un like, sientes placer. Entonces subes una foto y te ponen el like. Y dices, ya vieron mi publicación, voy a subir otra. Y cuando vienes a ver tienes, 100 likes. Y tu dopamina empieza a crecer y empiezas a depender de la red social. Dios no te va a poner un like, jamás, pero sí va a salvar tu alma del infierno. Cierra el Facebook, cierra el Instagram y abre la Biblia. Muere a todos los recursos carnales que te están alejando de Dios, para que entonces puedas ver cómo Dios cambia tu vida y te renueva. Vamos al versículo 3:5. Y vuelve a decir Jesús: de cierto te digo, que aquel que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y volvemos a usar la misma palabra. Amén, amén. Pero aquí ya hay un contraste físico. Hay una dualidad entre lo espiritual y lo terrenal. Ojo con esto. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la tradición judía, el agua tenía varios significados que me voy a permitir leer con el respeto de las hermanas. El primero era que el agua los rabinos lo usaban para el término semen. Hablaban de abundancia de agua en el hombre para hablar de abundancia de la sementera. Recordemos que en el Antiguo Testamento un judío que tenía muchos hijos era un hombre bendecido. ¿Ok? Entonces, por eso es que se dice así. También los rabinos lo usan para el agua y el nacimiento de un niño. Está el nacimiento de nuestro amado Jesucristo cuando nació. También se usa en el bautismo de Juan, que simboliza el arrepentimiento. Juan 1:26 y 3:23. En el trasfondo del Antiguo Testamento, el significado de la aspersión en agua significaba lo que dice Ezequiel 36:25. El agua es muy importante, hermanos, espiritualmente hablando. Dice Ezequiel 36:25. Es una de mis palabras favoritas. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pero poquito antes, en el 35, en el 24 dice: quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y ya que tengas ese corazón de carne, voy a limpiarte, voy a esparcir agua que te va a limpiar y que te va a quitar todo pecado. El Señor, hermanos, vamos a ver el agua más adelante en el capítulo 4. El Señor nos habla del agua de vida que salta, del agua eterna que salta para vida eterna en Cristo Jesús. Y por último, el agua habla del bautismo. Y aunque Nicodemo no pudo entender esto, ¿de qué estoy hablando? Que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aunque Nicodemo no podía entender esto, Jesús le dice todavía: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. Es un dualismo, carne versus espíritu. Pero este dualismo es muy diferente a Romanos 8:5. En Romanos 8:5 dice el apóstol Pablo:
a la iglesia en Roma. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Es muy diferente. Cuando Jesús dijo en Juan 3:6, lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es porque lo nacido de la carne, literalmente hablando, es el vientre de una mujer. Y lo nacido del Espíritu, literalmente hablando, es cuando tú y yo nos arrepentimos, nos arrodillamos y le pedimos al Señor que fuera nuestro Salvador. ¿Te acuerdas de ese día? ¿Te acuerdas el día que te arrodillaste? Yo no lo olvido. Yo no olvido el día que Jesús me perdonó. Yo no olvido el día que Jesús me dijo: sé salvo, entrégame tus pecados, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Nunca voy a olvidar ese día, porque gracias a ese momento, mi nombre y el de muchos de nosotros está escrito en el libro de la vida. Bendito sea Dios. Ahora, Juan 3:6 se refiere a un nacimiento corporal. Y Jesús todavía le dice, miren, qué hermoso es Jesús con Nicodemo: no te maravilles de lo que te estoy diciendo, y le vuelve a decir, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, versículo 8, donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Por ahí ha habido algunas doctrinas que dicen, como yo nací de nuevo en Cristo, yo puedo ir a todos lados y soy libre y puedo hacer lo que quiera. No, iglesia. Aquí hay un juego de palabras en hebreo y en arameo, que es la palabra ruach, o R-U-A-C-H. La CH no se pronuncia ch, se pronuncia j. Entonces en hebreo ruach es ruach, que es espíritu. Y para ti y para mí, que somos gentiles, la palabra es neuma. Entonces, ambas significan viento, aliento y espíritu. Ahora sí lo leo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido. El ruaj, el espíritu, el viento y el aliento sopla donde quiere. ¿De qué aliento está hablando? Del aliento de vida en el Padre de las luces, el Padre y Señor, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. El viento tiene libertad, así como el Espíritu Santo tiene libertad. Uno no puede ver el viento, iglesia, pero sí lo puedes sentir. Claro que puedes sentir el viento. ¿Lo puedes agarrar? Tampoco. Puedes sentir los rayos del sol, pero no los puedes tocar. El Espíritu así es. Y así también es el Espíritu para la salvación del hombre. El Espíritu es el que guía las voluntades del hombre respecto de Dios. Vete a Ezequiel 37:5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Ezequiel 37 habla del valle de los huesos secos. Y es exclusivo para Israel. ¿Ok? No querramos ponernos ese, porque nosotros somos iglesia, no somos el pueblo de Dios. Dice, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Con quién está hablando Jesús? Un hombre que se llama Nicodemo. ¿De dónde es Nicodemo? Es judío. Entonces Jesús le está explicando lo que decía Ezequiel 600 años adelante. Así dice Jehová, perdón, el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y viviréis. Esta es la promesa más grande de que Israel va a ser salvo, de que Israel va a estar en el reino de los cielos, y de que en Israel se va a cumplir la promesa que Dios hizo con su pueblo. Tú y yo, iglesia, no tenemos nada que ver con ese pacto. Bendito sea Dios, va a venir por nosotros y nos llevará en el arrebato. Y entonces responde Nicodemo y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10, responde Jesús: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Iglesia, ¿sí sabes con quién estás hablando? ¿Qué es el tema de hoy? Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Oye, tú eres maestro de la ley y no sabes lo que te estoy diciendo. Todo esto que Jesús le dijo
viene en el Antiguo Testamento, solo que hay que saber buscarlo. Nicodemo, nada más para que lo veamos claramente, para ser un rabino o un maestro de la Torah, tenía que manejar lo siguiente. Tenía que saberse de memoria la Torah, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros. Tenía que manejar el Talmud, que comprende la Mishnah, la Gemara, que son compilaciones de la Torah. Y tenía que recitar la Mishnah, que contiene las reglas y los principios de la ley judía. 633 ordenanzas adicionales a lo que ya se tenía. Eso fue lo que sucedió en la época intertestamentaria. De Malaquías a Mateo, todos los judíos que eran rabínicos hicieron ordenanzas sobre ordenanzas sobre ordenanzas. Nicodemo no era un indocto, era un maestro de la ley. Y Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Y con quién estaba hablando Nicodemo? Eso pasa contigo y conmigo. A veces no sabemos con quién estamos hablando. Todo el conocimiento, todos los estudios, todo el instituto teológico que quieras, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, es vacío. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Y sabes por qué la letra mata? Porque cuando tú abres la letra, que es la palabra, te dice que no peques, porque el alma que pecare, de cierto, será destruida o morirá. Así lo dice la Biblia. Entonces, el Espíritu vivifica. Cuando leo la Biblia y busco al Espíritu Santo en la redención en Cristo Jesús, me da vida eterna y sé con quién estoy hablando. No sé tú si estás ávido y sensible al tema de hoy, y si cuando tú te arrodillas, sabes a quién le estás hablando. O si cuando tú abres la Biblia, sabes quién te está hablando. Porque dice 2 de Timoteo 3:16 que la Biblia fue inspirada para instruir, para enseñar, para exhortar y para redarguir y enseñar buenas obras a los fieles. Entonces, cuando tú abres la Biblia, lo que tú leas fue inspirado por Dios. Y Dios, cuando te sopla la Biblia, sabe con quién está hablando. Está hablando con un hombre y con una mujer que necesitan del Creador. Está hablando con un hombre y con una mujer que necesitan del Redentor. Está hablando con un hombre y una mujer que aunque es de día, no saben que es de día y chocan con las paredes porque sus ojos están entenebrecidos. Pero bendito sea Jesucristo, que vino y nos quitó la venda espiritual. Porque cuando Jesús murió y tembló en Israel, en Jerusalén, el templo se rasgó. Se rasgó de arriba hacia abajo el velo que estaba en el lugar santísimo. Y hoy podemos entrar en la presencia de Jesús libremente. Juan capítulo 4, versículo 10. Conocemos la historia, hermanos. Jesús tiene sed, va a Samaria. Los samaritanos y los judíos no se hablan. Los samaritanos adoran en los lugares altos y los judíos adoran en Israel. Jesús le pide de tomar agua a una mujer que estaba en el pozo, y los judíos, si alguna de las hermanas que está aquí llega a ir a Israel algún día, un judío jamás te va a dirigir la palabra. Los judíos no le hablan a las mujeres más que a sus esposas. Y cuando Jesús le dice a la mujer le dice: ¿por qué tú, siendo judío, me pides agua a mí? Y en el versículo 10 dice: respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero me gusta más la versión NTV, la nueva traducción viviente. Para este versículo me gusta mucho. Y dice: si tan solo tú supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando,
tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Tú me pedirías a mí agua viva. Iglesia, no estamos pidiéndole a cualquiera, le estás pidiendo a Dios. ¿Cómo son tus oraciones? ¿De verdad le crees a Dios cuando le pides? ¿Cuando te arrodillas? ¿Haces a un lado todos tus recursos carnales, como el celular? ¿Mueres a ti mismo? Porque la promesa es hermosa. Dice, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Agua fresca que brota para vida eterna. Cuando tú le predicas el evangelio a alguien y estás en Cristo Jesús, ¿qué crees que estás dándole a esa persona? Agua viva. De nosotros, dice Juan capítulo 4, brotarán fuentes de agua viva. Cuando tú y yo predicamos, estamos echándole rocío de agua viva a las personas. Pero para hacer eso, primero hay que creer en Jesús. Esta mujer creyó porque Jesús le dijo varias cosas. Ve por tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y él le dijo, bien has dicho, has tenido 5 maridos y con el que vives ahorita no es tu marido. Y ella se impresionó y fue y les dijo a todos, hay un hombre que yo creo que es profeta. Y cuando ellos fueron y oyeron a Jesús, le dijeron a la mujer, no creemos en él por lo que te dijo a ti, sino por las obras que ha hecho y por lo que nos ha dicho a nosotros. Concluyo esto preguntándote si sabes quién es el gran yo soy, si sabes a quién le estás pidiendo. Piensa en tu mayor aflicción, piensa en tu mayor temor, piensa en tu mayor problema hoy, en tu mayor enemigo. Todos lo tenemos. Todos tenemos algo que pensar. Ahora te pregunto, ¿cómo le estás pidiendo a Dios las cosas? ¿Cómo le estás pidiendo el agua que salta para vida eterna? Iglesia, ¿sabes con quién estás hablando? ¿O sigues pensando como Nicodemo, que hablaba con un hombre común y corriente? El encuentro intelectual divino más grande se dio en este capítulo. Un maestro rabino de la Torá, del Talmud, del Gemara y del Mishnah, hablando con el Hijo de Dios. Y ahí se vio que la sabiduría humana está muy por debajo de la sabiduría divina. Lo insensato de los hombres, lo sabio de los hombres es lo insensato de nuestro Dios. Y bendito sea Él, porque de lo vil y menospreciado Él se vale para humillar a los sabios, a los fuertes y a los poderosos. Eso vil y menospreciado somos tú y yo, iglesia. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos y que le digas desde el fondo de tu corazón: Señor, hoy te pido perdón porque no he sabido con quién he estado hablando. Hoy reconozco, Señor, que he estado hablando con un Dios de oídas. Hoy reconozco que no he visto todo tu poder y toda tu majestad, toda tu gracia y todo tu amor. Hoy reconozco que a lo mejor me creo maestro de la palabra y creo que por venir a la iglesia ya tengo una comunión contigo. Pero si ni siquiera puedo amar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi esposo, ¿cómo voy a hablar de ti, Señor? Hoy te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que abras mis ojos espirituales y que quites de mí ese pecado, esa ceguera, que quites de mí eso que no me permite verte como eres, sino que pueda ver a través de ese Espíritu Santo que mora en mí tu grandeza, tu poder y tu amor. Y si no tengo a tu Espíritu Santo, Señor, es porque no he recibido a tu Hijo Jesucristo. Hoy yo voy a invitar a Jesús a mi vida, y si nunca lo has hecho, quiero que lo hagas. Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi mente, ven a mi vida. Ven a mi vida,
o lo has hecho muchas veces más, pero no has visto un cambio en tu vida, quizás no has sabido con quién estás hablando. Dile desde lo más profundo de tu corazón: Señor, yo he pecado en contra tuya, yo te he ofendido muchas veces. Hoy te pido perdón por mis pecados, Señor, y porque he vivido alejado de ti. Hoy quiero pedirte que seas mi Señor, reconociendo que tú llevaste todos mis pecados a la cruz y que resucitaste, que estás sentada a la diestra del Padre y que diario intercedes por mí. Que no hay obstáculos entre tú y yo, Señor. Que tú seas el Señor de mi vida y que cada mañana, cada tarde y cada noche yo sepa con quién estoy hablando, que es el Hijo del Dios viviente, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente y el Omnipresente Dios de la creación. Reconozco a Jesús como mi Señor. Te entrego mi vida, Padre. Heme aquí y envíame a rociar agua viva a aquellos que tienen su corazón seco. Amarra mis labios y no voy a hablar para glorificar tu nombre, y suelta mi lengua si va a ser para predicar el verdadero evangelio. Te doy gracias, Señor, porque me puedo llamar hijo e hija tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas gracias. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha otorgado el Señor por medio de nuestro hermano Ramón Vázquez. Que Dios lo siga bendiciendo su ministerio, su familia y todo lo que emprenda. Hermanos, quiero llevarlos a Proverbios capítulo 3. Vamos a tener el devocional de diezmos y ofrendas. Y en el versículo 5 dice lo siguiente. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, hermanos. Si tienes para el Señor el diezmo, la ofrenda, lo que tú tengas, lo primero que debes darle es al Señor. Y recordemos que es a través de los diezmos y las ofrendas como es posible que podamos tener estos eventos, poder invitar a alguien de Vida Nueva para el Mundo para que venga y comparta la palabra del Señor. Y es una bendición cuando les hago la invitación que tengan el corazón como nuestro hermano Ramón de venir desde México a compartir la palabra del Señor y dejar sus actividades familiares, sus actividades, sus ministerios, dejar también y preparar estos mensajes, dedicarle tiempo después de su trabajo, de su familia, estar dedicando tiempo para darnos el alimento espiritual. Y la Escritura dice que el obrero es digno de su trabajo, el obrero es digno de su trabajo, y también como gratitud pues, le damos una ofrenda. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad tan grande y tan maravillosa de poder estar aquí reunidos una vez más. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos recibido dé fruto a su tiempo, Señor, y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de ella. Bendecimos esta palabra, Padre eterno, y te damos gracias por darnos el privilegio de poder participar para tu obra. Bendice, Señor, lo que tu pueblo da,
Y sabemos, Señor, que tu palabra es verdad y que tú no eres deudor de nadie ni de nada. Así que, Padre eterno, sabemos que damos por gratitud porque nos has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, mientras se recogen los diezmos y las ofrendas, voy a dar los anuncios rápidamente. Recuerden, el día de mañana lunes a las 7 tenemos clase del Instituto Teológico Internacional, se estará transmitiendo desde Puebla en línea. Y el día martes y jueves tenemos servicio general, martes en Puebla. Estamos estudiando el libro de Éxodo, 7 p.m. para que te conectes. El día jueves aquí presencial a las 7 p.m. estudiando el libro de Hebreos. El día miércoles tenemos nuestro discipulado familiar a través de Zoom para que tú te puedas conectar. La idea de este discipulado es que traigas a tus hijos, puedas en familia poderse conectar y discipularse. ¿Sí? En este discipulado estamos estudiando el Evangelio de Juan, así que los invitamos, los exhortamos, los animamos a que se puedan conectar. Son 30 minutos, 40 minutos máximo en donde estamos meditando en la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, como hoy también nos expuso nuestro hermano Ramón. El día viernes tenemos el discipulado de mujeres, 10 de la mañana, de forma presencial, aquí en las instalaciones de Vida Nueva, Tehuacán. Y vamos a tener clase de maestría este lunes a las 7 p.m. Para los alumnos de maestría pueden venir de forma presencial o lo pueden tomar de forma online, es opcional, porque la siguiente clase va a ser el viernes 11 de julio. El día sábado tenemos el discipulado de jóvenes a las 5:30 p.m. para que los jóvenes puedan venir. Vamos a tener ya la clase de música, sí, recuerden, es discipulado y después la clase de música para todos los jóvenes que están asistiendo a este discipulado. Y el domingo 2 servicios, 10 de la mañana, 12:30, y de cuarto para las 12, 12:15, el discipulado de bases bíblicas. Recuerden, sábado 12 de julio, bautizos, 10 de la mañana, aquí de forma presencial. Los que se van a bautizar, sí, tienen que tomar su clase. Damos una clase de bautismos, aproximadamente de 1 hora, antes de poder ir al balneario para los correspondientes bautizos, y se invita a la iglesia a que participe como testigos. Entonces puedes venir, estar también en este discipulado de bautismos que vamos a tener, y también acompañarnos en el momento de los bautizos, porque deben de haber 2 testigos, la iglesia y el Señor, para que aquellas personas que se bautizan puedan dar testimonio de su fe, de lo que ya sucedió en ellos. Entonces los invitamos. Al final pueden tener un tiempo de convivencia, de convivio, pueden llevar algo para compartir con la familia un poquito más, por si alguien no lleva algo, poderles invitar un taquito, ¿no? Entonces, recuerden, el sábado 12 de julio, y también aprovechan para nadar un poco. Así que es un tiempo también de diversión. Muy bien, hermanos, quiero que me apoyen a orar por nuestro hermano Ramón, que va de viaje, de regreso. Le voy a pedir a nuestro hermano Ramón que se acerque aquí con su esposa. Si pueden traer a sus hijos, le pueden comentar, para que oremos por ellos, ¿sí? Él sigue laborando, sigue sirviendo al Señor también en Vida Nueva para el Mundo, Tlalnepantla, y vamos a orar para que Dios siga bendiciendo su matrimonio, su ministerio. Él sigue también apoyando, aparte de coordinar todas las actividades del Instituto Teológico Internacional, también sirve los domingos ahí en la congregación. Pónganse de pie, de favor, vamos a orar por ellos. Les voy a pedir que se acerquen también sus hijos.
Vamos a orar también por la sanidad de Caleb. Ayer Caleb, Baruch estuvo enfermo en la noche, y pues vamos a orar también para que Dios le dé la sanidad, ¿no? Y para que Dios siga bendiciendo esta hermosa familia. Así que extiende tu mano sobre ellos. Sí, son de gran bendición para la congregación de Tehuacán y de Puebla. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad tan grande y tan maravillosa de poder estar aquí reunidos una vez más delante de ti, y hoy ponemos en tus manos, Señor, esta familia. Ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Ramón, su esposa, sus hijos. Que tú sigas bendiciendo profundamente su vida, Señor. Que bendigas su trabajo, Padre eterno. Que bendigas, Señor, su ministerio. Que sigas dándole sabiduría, Señor, para impartir las clases, para predicar. Que seas tú, Señor, con ellos en todo momento. Pedimos por Baruch, que tú les des la sanidad, Señor. Que puedan regresar con bien a su destino, Señor, que no haya ningún problema en carretera, que podamos, Padre Santo, estar en nuestro corazón y orando por ellos, Señor, intercediendo por ellos, para que tú sigas obrando y cumpliendo tu propósito en ellos, Señor. Gracias te damos por sus vidas, hoy los bendecimos, Señor, y que tu mano, tu bendición y tu rostro resplandezca sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién da un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos quieren que vuelva pronto nuestro hermano Ramón? Amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a ver si en otra ocasión agendamos otra cita para que nos acompañen compartiendo la palabra de Dios. Aquí está tu casa, Ramón. ¿Sí? Eres parte de esta familia de Vida Nueva, Tehuacán y Puebla. ¿Sí? Dios los bendiga, Ale, igualmente, ¿no? Siempre estaremos aquí para ustedes. Muchas bendiciones. Los amamos. Los amamos. ¿Sí? Pues vamos a despedirnos con una última alabanza. ¿Sí? Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Muchas gracias.